Bienvenido a Narrador de Sueños. Relatos para dormir entre dioses, imperios y leyendas. Una imagen grabada con fuerza en nuestra imaginación. Columnas de mármol, emperadores coronados, multitudes vitoreando la grandeza de Roma. Un imperio perfecto, ordenado, poderoso, eterno. Pero esa imagen es incompleta. Porque si pudieras vivir un solo día en la antigua Roma, no verías mármol. Verías grietas, no escucharías aplausos, escucharías gritos. Y no sentirías gloria, sino el peso constante de sobrevivir. Para entender Roma, hay que abandonar la idea de una ciudad ordenada. Roma no era armonía, era saturación. Más de 1 millón de personas respirando el mismo aire, ocupando el mismo espacio, compitiendo por sobrevivir. Las calles eran estrechas, irregulares, casi laberínticas. El sol apenas lograba tocar el suelo. Y sobre esas calles se alzaban estructuras frágiles, construidas no para durar, sino para contener. Las insulae. Edificios altos, inestables, donde los más pobres vivían en las alturas. Más cerca del colapso. Y más lejos de cualquier ayuda. Roma no temía al fuego. Lo esperaba. No como una tragedia inesperada, sino como una posibilidad constante. Bastaba una chispa, una lámpara olvidada, una cocina descuidada, un soplo de viento, y la ciudad comenzaba a arder. Las llamas no avanzaban, saltaban, de techo en techo, de hogar en hogar, sin distinguir riqueza ni inocencia. Y cuando el fuego llegaba, no había orden, no había rescate, solo una reacción primaria: huir. Porque en Roma, cuando todo se incendiaba, la única ley era sobrevivir, no todo el peligro era visible. Algunos se respiraban. El aire de Roma era denso, pesado, cargado de humo de desechos, de cuerpos, de vida acumulada. No existe la limpieza como la entendemos hoy. Las calles no se lavaban, se soportaban. Y cada paso levantaba partículas invisibles que entraban en tus pulmones sin pedir permiso. Respirar no era automático. Era una exposición constante. Roma nunca estaba en silencio. Nunca. El día comenzaba antes del sol y terminaba mucho después. Carros, animales, vendedores, gritos. Todo coexistía sin pausa. El descanso no era garantizado. Dormir significaba ignorar el ruido, adaptarse a él, convertir el caos en fondo. Porque el silencio no existía. Cuanto más alto vivías, más cerca estabas del peligro. Las plantas superiores de las ínsulas eran más baratas, más pequeñas, más calientes, más inestables. Allá vivían los que no tenían otra opción. Subir cada día era una rutina. Bajar con vida no siempre estaba asegurado. Y si el edificio caía, nadie preguntaba nombres. Solo contaban pérdidas. En Roma, tu cuerpo no era tuyo. Era útil. Intel. Y esa diferencia lo cambiaba todo.
Trabajar no era una elección. Era una condición. Crear, construir, limpiar, repetir. El cansancio no era una señal. Era el estado natural. Y cuando el cuerpo fallaba, la sociedad simplemente seguía. No veas la enfermedad, pero sabías que estaba ahí. En el agua, en el aire, en los objetos. Un dolor leve podía transformarse. Una fiebre podía avanzar. Sin explicación, sin advertencia. Y lo más inquietante no era el dolor. Era la incertidumbre. No saber si ese día sería el último. Los médicos existían, pero la certeza no. El conocimiento era limitado, la lógica incompleta. Curar significaba intentar. Probar, intervenir, observar. El cuerpo se abría, se trataba, se observaba. Pero el resultado no siempre mejoraba. A veces empeoraba. Y sobrevivir al tratamiento era casi un milagro. El nacimiento no aseguraba la vida. Un recién nacido no era automáticamente aceptado. Primero debía ser reconocido, aprobado, decidido. Y en ese momento tan breve como definitivo se definía todo. Vivir o no. Sin explicación, sin cuestionamiento. Solo decisión. Ser mujer en Roma era vivir dentro de límites invisibles. Decisiones tomadas por otros, caminos definidos. Primero el padre, luego el esposo. La libertad no era un derecho. Era una excepción. Y en muchos casos el mayor riesgo no era social. Era físico. Porque dar vida podía significar perderla. El Coliseo no era solo arquitectura. Era mensaje. Un lugar donde la sociedad se reunía para observar lo que prefería ignorar. La fragilidad de la vida. Hombres luchaban, animales atacaban, la multitud decidía. Y lo más inquietante no era la violencia. Era la costumbre. Porque cuando algo se repite, deja de sorprender. Y comienza a aceptarse. En la cima no había tranquilidad. Había sospecha. El poder absoluto no eliminaba el miedo. Lo transformaba. Cada decisión podía generar enemigos. Cada palabra podía ser malinterpretada. Y cuando nadie puede cuestionarte, la realidad se distorsiona. Porque el límite desaparece. Nada ocurría sin explicación. Y cuando no la había, se creaba. Los dioses estaban presentes. En la guerra, en la enfermedad, en la suerte. El destino no era casual. Era interpretado. Y vivir significaba también apaciguar lo invisible, cuando el sol desaparecía. Roma cambiaba. La visibilidad se reducía, el control también. Las sombras crecían, y con ellas, el peligro. La noche no era descanso. Era incertidumbre. Y para muchos el momento más vulnerable del día. En Roma no controlabas tu día. Despertabas, pero no decidías. El trabajo ya estaba definido, el esfuerzo también.
No existe la idea de tiempo personal. Cada hora pertenece a alguien más. O no, a un sistema, a una necesidad. Y poco a poco, sin darte cuenta, dejabas de pensar en el futuro. Porque el futuro no era algo que te perteneciera. El hambre en Roma no siempre era extrema, pero sí constante. No era una crisis. Era una presencia. Un vacío leve que nunca desaparecía del todo. Comies, pero no suficiente. Comies, pero no bien. Y con el tiempo tu cuerpo se acostumbraba. Pero tu mente no. Porque la hambre prolongada no solo debilita el cuerpo. Debilita la voluntad. Roma estaba llena de gente. Pero eso no significaba compañía. Miles de rostros pasando, rozándose e ignorándose. La cercanía física no creaba conexión. Al contrario, la anulaba. Porque cuando todo el mundo está cerca, nadie es realmente importante. Y en medio de esa multitud podía sentir algo inesperado. Soledad. No todas las vidas valían lo mismo. En Roma el valor era relativo. Dependía de tu origen, de tu dinero, de tu utilidad. Algunos podían equivocarse y seguir adelante. Otros no tenían ese margen. Una decisión, un error, un momento. Y todo terminaba. No por justicia, sino por jerarquía. El paso del tiempo no era suave. Era visible, rápido. El trabajo constante, la alimentación limitada, las condiciones duras, aceleraban todo. El cuerpo se desgastaba antes. Las manos, la espalda, la energía. Todo cedía. Y cuando eso ocurría, no había pausa. No había retiro. Solo una transición silenciosa hacia la irrelevancia. Caer no era solo físico. Era social. Podías perder tu lugar, tu estabilidad, tu seguridad. Y una vez caídas, volver era casi imposible. Porque Roma no estaba diseñada para rescatar. Estaba diseñada para seguir avanzando. Sin mirar atrás, lo más inquietante de Roma no era su dureza. Era su normalidad. Todo lo que hoy parece extremo, allí era cotidiano. El dolor, la desigualdad, la incertidumbre, no sorprendían, se aceptaban. Y cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse. El ser humano tiene una capacidad extraordinaria, adaptarse. Incluso a lo difícil. Incluso a lo injusto. Incluso a lo peligroso. En Roma, esa adaptación era necesaria. Porque cuestionar demasiado podía ser más peligroso que aceptar. Y así la mente encontraba una forma de continuar. No porque fuera fácil, sino porque era lo único posible. Los días pasaban. Sin grandes cambios, sin grandes eventos. Solo repetición. Rutina, supervivencia. Y con el tiempo esa repetición se convierte en vida. No una vida elegida, sino una vida aceptada. Roma fue grande. Eso es innegable. Pero su grandeza no fue uniforme. No fue compartida. No fue justa.
se construyó sobre millones de experiencias distintas. Algunas privilegiadas, otras invisibles. Y entender Roma no es admirarla. Es comprenderla, con todo lo que implica. Hay días que parecen iguales a todos los demás. Te despiertas, respiras y comienzas tu rutina. Nada parece diferente. Pero en algún punto, sin saberlo, ese día se convierte en el último. No hay aviso, no hay señal clara. Solo una secuencia normal que, de repente, se detiene. Y en Roma, eso no era raro. Era parte de la vida. Estás de pie. El suelo bajo tus pies es arena, caliente, demasiado caliente. El ruido es abrumador. Miles de personas te miran, pero no creen. Ven una historia, un espectáculo, un momento. Y en ese instante entiendes algo con una claridad absoluta. Tu vida no te pertenece. El ruido continúa. La multitud grita. El mundo sigue avanzando. Pero dentro de ti algo cambia. Todo se vuelve lento, distante, casi silencioso. Y por un momento muy breve, todo se reduce a una sola idea. Esto es el final, y sin embargo Roma no se detiene. Nunca lo hace. Las calles siguen llenas. El comercio continúa. La vida sigue su curso. Porque en Roma ninguna historia individual era lo suficientemente importante como para detener el sistema. Y eso es lo más inquietante. Hoy miramos Roma desde la distancia. La estudiamos, la admiramos, la analizamos. Pero rara vez nos vemos en ella. Porque la verdad es incómoda. Roma no era un error. Era una consecuencia de decisiones humanas, de sistemas, de estructuras que, de una forma u otra, aún existen. Y quizás la verdadera pregunta no es cómo sobrevivían ellos, sino cuánto de eso sigue presente en nosotros. Descansa. Si puedes,